y un nivel de dominio. Ya, por ejemplo, si queremos saber qué son los antiinflamatorios de esteroides, vamos a ir. Cuando tenga conversando conmigo trate de es muy importante tomar alguna anotación, pero procura mejor atender, ya le dice que tengo problemas de ustedes. ¿Sí? Traten de atenderme para que ojalá la aprendizaje sea más productivo. Entonces, yo quiero dar el tema de AINES, antiinflamatorios de esteroides, en una diversidad de fármacos. Por ejemplo, ¿qué propiedades tienen los AINES? Son antiinflamatorios de esteroides. Tienen propiedad antiinflamatoria, analgésica, antitérmica, principalmente. Antiinflamatoria, son antiinflamatoria, analgésica y antitérmica. Y listo. Eso, ahí nomás lo dejo para enfermería, porque más cosas no tienen por qué saber. Sería ser abusivo exigirles, no porque no tengan el nivel racional suficiente, porque ellos no vayan a entender eso. Van a decir, no, para sentirme una sola fruta. Y el farmacólogo va a ser más inteligente. No, sino que para su digamos, de campo vocacional, se requiere que los farmacólogos dominen los mecanismos intrínsecos de cómo actúa un medicamento. El estudiante de medicina solamente sabrá que los AINES actúan, por ejemplo, para las enfermedades. Los AINES, según se utilizan, son antiinflamatorios, analgésicos y antitérmicos. Ahí nomás se los tratamos. Para el médico sí puede, pero ¿cómo es que se vuelven antiinflamatorios, analgésicos y antitérmicos? Porque bloquean unas sustancias endógenas que se llaman prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen unas funciones fundamentales, pero también participan en el proceso inflamatorio de manera protagónica. Sin prostaglandinas no hay inflamación. Entonces el aire que se bloquea la síntesis de prostaglandinas y por lo tanto la inflamación no ocurre. Por eso son antiinflamatorios. ¿Sí? Y eso debe saber el farmacólogo ya sabrá que en el receptor tal entre el aire se une al lado alostérico de este receptor y produce un cambio de conformación espacial de la molécula y así actúa. ¿Eso nos interesa que sepa el estudiante de medicina? Sí, ese es el nivel de profundidad. ¿Hasta dónde se mete el conocimiento para un determinado, digamos, profesional? Y el nivel de dominio ya se tiene que ver con la experiencia, la práctica. ¿Qué tanto dominan ese conocimiento? ¿Qué significa dominio? Fundamentalmente aplicación, uso. ¿Sí? Entonces, por eso les digo, no se pide que se metan ustedes en los mecanismos profundos de acción de los fármacos, sino lo que es básicamente importante para la formación profesional en la que están empeñados, ¿ya? Muy bien. Entonces hay conceptos por ahí que a lo mejor los van a enredar, son un poco complejos, y sobre los cuales no vamos a insistir demasiado, ¿sí? A pesar de que estoy investigado. Y por si acaso la evaluación, una de las preguntas que hago, los temas que hago, son precisamente de ese nivel, no son, por favor, rebuscados, como alguna vez por ahí algunos docentes concertan, nos podían preguntar de lo que está en pequeñito, en negrito, en el texto en el libro, Guzmán, leído con el profesor de una respondida, y eso les pregunto, no ustedes tienen probado. No, al menos en parte no van a encontrar eso. Muy bien. Entonces, la farmacología tiene dos ramas importantísimas. Una es la farmacocinética y la otra es la farmacodinámica. No son las únicas, son la diversidad de ramas. Pero lo más importante son la farmacocinética y la farmacodinámica. Hay un mecanismo mnemotécnico por ahí que se emplea mucho cuando dice la farmacocinética se refiere a algo que el organismo le hace a la droga, la van a escuchar. Todos se quedan muy cerca. Está bien, porque el organismo le hace a la droga. ¿Qué le hace el organismo a la droga? Lo absorbe, lo distribuye, lo metaboliza y lo distribuye. Son los 4 pasos farmacocinéticos. Hay un pasito por ahí que le han metido uno de contrabando, dice liberación, el famoso LARCO. Ese es un cuento ya de alguien que se quede exquisito e inventaba un procedimiento más. Nosotros tenemos una particularidad, somos pero patológicamente creativos, entre comillas creativos. Se me ocurre encontrar la novedad y lo lanzo, ya ese apellido va a ser famoso, pues. Que a veces son tonterías. Los 4 pasos farmacocinéticos son ADME nomás. Si alguien le pone el ADME por ahí, ya está contrabandeando. ¿Sí? Entonces, eso. Y la farmacodinamia, que es el tema de hoy día, se refiere precisamente a eso.
a saber cuáles son los efectos, ahora bien, lo que la droga le hace al organismo, qué le provoca, qué efectos, o sea, los que buscamos terapéuticos o incluso los que tememos colaterales de tóxicos. Todos esos efectos los estudia la farmacodinamia, pero no solamente los estudia como fenómenos, digamos, per se, sino que busca la explicación, los mecanismos de acción. Eso es lo complejo de la farmacodinamia. ¿Cómo hace que, por ejemplo, ¿cómo le digo que la aspirina baje la fiebre? Por el asunto de la prostaglandina. ¿Cómo hace que la aspirina también, por si acaso, se use en los cardiópatas? Porque inhibe la agregación plaquetaria, es otro mecanismo de acción. Y que incluso puede llevar al sangrado. Bueno, entonces, esto sí, la farmacodinamia es bien compleja, en verdad. A nivel farmacológico ya especial, se estudia a nivel submolecular, molecular, etcétera, tanto in vivo o in vitro. Es una de las ramas más complejas que tiene la farmacología. Y hay dos tipos, la farmacodinamia cualitativa y la farmacodinamia cuantitativa. La cualitativa se refiere a conocer pues, a profundidad o ganar los mecanismos de acción. ¿Cómo actúa un fármaco? No debemos saber solamente qué hace el fármaco, sino cómo lo hace. Eso es clave para el estudiante. Y la cuantitativa ya se emplea para estudios, en verdad, para hacer comparaciones de respuestas en grupos poblacionales. Por ejemplo, ustedes deben saber que una respuesta a un fármaco no necesariamente es la misma si tiene una genética diferente a otra. Un fármaco genético. Exactamente, por eso se habla de la farmacogenética. Desde hace mucho tiempo me acuerdo que estábamos en uno que la farmacogenética debería revolucionar la farmacología y la terapéutica porque va a última instancia desde el punto de vista ideal a decirnos, este señor que tiene ascendencia a lo mejor chinita, ¿sí? Chinita, pero usada como quechua, también usada como español, a lo mejor puede ser un africanito, como la más parte nosotros somos genéticos. Entonces, pero los que tienen raza pura, son la parte de 4, 3, alguien habla de raza mestiza, que es la mestiza. Es con algo de raza, la blanca, la negra y la amarilla. Estos somos un sancochados. Ya, entonces, especialmente los de raza pura responden diferentísimo a fármacos, ¿no? Diferentísimo. Algunos, por ejemplo, arbatotales puede producir hemólisis porque tiene una genética diferente. Bueno, entonces, eso lo estudia la cuantitativa, que no nos interesa, entonces generalmente lo estudian los farmacólogos. Que van a ser farmacólogos. Básicamente, lo que llamamos los mecanismos miden tocar el sílabo. Hay dos conceptos fundamentales que son la acción y el efecto. Y muchas veces se confunden. Es una como si fuera lo mismo. Ahí está clarísimo. La acción es la modificación de una determinada función orgánica. Si yo, por ejemplo, tengo una frecuencia respiratoria que normalmente a lo mejor para mí es 16 por minuto. Si yo uso un fármaco y comienzo a tener 12 por minuto, se está expresando la acción del fármaco, no el efecto. La acción está alterando una función biológica mía, ¿sí? Ahora, pero esa acción se va a expresar mediante una respuesta biológica. ¿Qué voy a ver en el paciente? Que le he inhibido, la acción es inhibitoria de su función respiratoria. ¿Cómo lo voy a evidenciar? Que la frecuencia a lo mejor baja a 10. Y eso lo cuento, ¿no? Veo cómo se mueve su tórax y lo cuento por unidad de tiempo, entonces son 10 por minuto. ¿Sí? El movimiento del tórax. Ese movimiento del tórax es el efecto medido en una menor frecuencia. Objetivamente, ¿qué vemos? ¿La acción o el efecto? El efecto. El efecto. No vemos la acción es bioquímica, intrínseca, celular, molecular, eso no la vemos. Que la morfina inhibe el centro respiratorio no lo vamos a ver, no vamos a ver que la morfina se va a meter ahí, va a ir por el corriente sanguíneo y se va a llegar al tronco cefálico y se mete al rumbo respiratorio y lo deprime, eso no lo vemos.
Vemos la expresión, es el efecto, la respuesta o manifestación de la acción. Por eso se llama la secuencia respiratoria. ¿Se entiende? ¿Sí, no es cierto? Bien. Cuando la aspirina baja la fiebre, ¿cuál es la acción? La disminución de temperatura. No. La acción en que se ve el termorregulador. ¿Es disminución de temperatura? Pero el efecto, cuando digo con termorregulador, que bajo la temperatura. ¿Sí? Ese efecto. Ah, ya, pues efecto me preguntó. Acción. Ah. Se considera en la actualidad 6 clases de acción o tipos de acción farmacológica. Ahí está. La estimulación, la depresión, penetración, el reemplazo, la disminución y antineoplasia. Todos los fármacos conocidos en la actualidad tienen esos, uno de esos 6, o a veces más de uno, tipos de acción farmacológica. La estimulación, como su nombre dice, es el incremento de la función. El corazón late en promedio 70 por minuto. Desde una estimulación cardíaca, cuando tenemos la frecuencia cardíaca, cuando tengo 80, 90, por a lo mejor por la llamada cafeína. ¿Sí? La inversa, la depresión, la inhibición, a lo mejor mi frecuencia baja a 50, porque yo soy a lo mejor un fármaco inhibidor de la frecuencia cardíaca, a lo mejor el propranolol es un beta-bloqueador. ¿Sí? Disminuye la actividad de los receptores beta del corazón y el corazón comienza a latir con una fuerza y menos intensidad. ¿Sí? La irritación se considera una estimulación excesiva que por lo tanto produce daño tisular. La de reemplazo. Ustedes habrán escuchado tal vez hablar de la hormonoterapia de reemplazo. A las mujeres no solicitas que la otra lo tenemos importantes, pero van a llegar a un momento en que la van a padecer. El climaterio. Es una ley biológica, por si acaso. Toda mujer va a llegar al climaterio. No necesariamente con síntomas, pero la mayor parte sí, y a veces con síntomas drásticos. Pero aún así, por si acaso, les adelanto, el climaterio no es ninguna enfermedad, es una condición de salud. Entonces, en los casos en que se afecta muchísimo la calidad de vida de la mujer climatérica, no sufre bochornos extraordinarios, cambios emocionales terribles, ¿sí? Entonces, deterioro incluso tisular. Por ejemplo, en una mujer en climaterio muchas veces se deteriora mucho la calidad de su mucosa vulvovaginal. Entonces, por ejemplo, tiene coitus y le significa un martirio, y no lo tolera. Entonces eso afecta muchísimo su calidad de vida, la calidad de pareja, etc. ¿Qué se hace ahí? Se administra estrógenos, medicamentos exógenos, de reemplazo hormonal. Los pacientes hipotiroideos también tienen que recibir la hormona tiroidea como terapia de reemplazo hormonal. Sí, entonces hay varias formas de terapia de reemplazo. La antiinfecciosa se refiere a aquella que utilizamos para combatir infección. Entonces se supone que el fármaco que empleamos, el antibiótico que queremos de la quimioterapia, mata al germen sin necesariamente agredir al paciente. Ese es un detalle importante. Y la antineoplásica ya referida específicamente a los fármacos que van a combatir el crecimiento, el desarrollo y la evolución de las células neoplásicas, digamos cancerosas. Esos son entonces los 6 tipos de acción farmacológica que conocemos. Ahora, las drogas los clasificamos de acuerdo a sus mecanismos de acción. Entonces tenemos 2 tipos de drogas, de acción específica y de acción inespecífica. En este caso, conversamos sobre las drogas de acción inespecífica. Ahí está la definición. Y encontramos que en este fármaco, en este caso, hay varios tipos muy especiales, ¿no? Llamados agentes quelantes. ¿Cómo actúan los agentes quelantes? Forman como un estímulo taquino metálico. No es algo de la quelación, ¿cierto? Se juntan con un taquino metálico y no vuelven a separarse más.
y la función de esa molécula se alteró notablemente. Los neutralizantes químicos, yo por ejemplo sufro de enfermedad acidopéptica, por ejemplo una gastritis, de vez en cuando con una acidez extraordinaria. ¿Qué puedo hacer para solucionar esa acidez? Varias estrategias puedo usar, pero puedo usar como un antiácido. Como un antiácido, y este antiácido va y bloquea el ácido clorhídrico y me quita las molestias. Ese es su mecanismo, solamente fue una neutralización química. Los análogos estructurales es un poco más complejo, de lo que ocurre, por ejemplo, con los antineoplásicos. Algunos antineoplásicos se parecen tanto a las bases purínicas y pirimidínicas que hacen que la célula se confunda, que no incorpore su ADN. Al incorporarlo a su ADN, ahí actúa y hace que la célula fracase, muera. ¿Y qué células generalmente son las que mueren? Las que tienen alta replicación celular, como las células cancerosas. Pero los antineoplásicos, muchos de ellos actúan haciendo que el organismo se confunda y cree que es una base purínica o pirimidínica y lo meten en el ADN de las células cancerosas y también de las células normales, pero por no es una importante. Y así actuamos, ¿cierto? De acción por propiedades coligativas, por ejemplo, algunos diuréticos como el mannitol, que empleamos o se emplean mucho en nefrología, por ejemplo, en nefrología. Hoy, incluso por si acaso, por ejemplo, la cirugía cardiovascular, un TEC grave, un TEC con un edema masivo, se emplea mannitol para que succione esa agua del edema y la pueda eliminar y el paciente mejorar. ¿Cómo lo hace? Pues succionando el agua, es propiedad coligativa. Los anestésicos generales actúan por propiedades coligativas. Entonces, ¿por qué estamos hablando de estos fármacos inespecíficos? Porque hay los específicos. ¿Qué significa ser específico? Que actúan con estructuras especiales a las cuales llamamos receptores, que son la mayor parte del fármaco. Eso no lo decimos. Que hizo un concepto de receptor. Repito, por lo tanto, algunos fármacos van a actuar mediante receptores. ¿Ya? Algunos fármacos van a actuar mediante receptores. Trata de atenderme, ¿sí? Porque lo que estoy diciendo generalmente no está ahí. Yo lo tienes ahí, ya les voy a bajar, ya lo tienes tú el tema, ya te lo voy a bajar, esto que está modificado. Por favor, qué pasivo. Porque te veo ahí, no veo. Puede ser, no puede. Bueno, entonces le decía que los fármacos que hemos mencionado anteriormente no necesitan en cambio, si necesitan de una estructura celular que encaja, se dice con un mecanismo de llave y cerradura. Es como la célula teniendo una cerradura, y hay un fármaco que llega que tiene la llave especialmente para esa cerradura y lo abre. Así imaginemos lo que es la interacción del fármaco-receptor. Entonces, ese receptor, como dice en el texto, es un componente macromolecular que interactúa directamente con la célula. Los receptores, en la mayor parte de casos, son proteínas, incluso enzimas con Z, y se une con los fármacos, y ahí este tipo de unión permite clasificar a los fármacos en dos grandes grupos: los ligandos endógenos y los ligandos exógenos. Los ligandos endógenos son nuestras sustancias que se producen naturalmente en nuestro organismo y que tienen acción farmacológica. Por ejemplo, la adrenalina, la noradrenalina se produce en nuestro organismo, el sistema nervioso simpático. Y también la tenemos como medicamento. Entonces es un ligando endógeno porque se produce en nuestro organismo. La tiroxina es una hormona que tiene acción farmacológica y es un ligando endógeno como se produce en nuestro organismo. Los fármacos que son extraños, que son aportados externamente, esos sí se llaman ligandos exógenos o xenobióticos. ¿Sí? Ahí está en el texto. Cuando se une el fármaco con el receptor, se propaga un mensaje, ¿sí? El cual, como dice, se amplifica o deprime las señales celulares. Entonces, los receptores, repito, son estructuras proteicas
que van a interactuar con el receptor con una especie de llave cerradora, desencadenando la acción farmacológica con medicamentos. ¿Qué se pone? Quiero que veas una Al distinción. final, al final. Eso me han dicho. De lo que es un fármaco respecto a un medicamento. En los sílabos originales había un pequeño, me parece que mayor orden, ¿sí? Y coherencia. Es necesario que ustedes vayan manejando estos conceptos, lo fijen bien, porque van a ser muy útil para toda su vida. Y debe ser, digamos, aprendido con mucha veracidad y rigidez, ¿sí? No es lo mismo hablar de medicamento que fármaco, por si acaso, ¿no? ¿Están buenos? ¿Alguien supongo que tiene ya una idea sobre eso? ¿Qué me puede decir? Todo el medicamento es un fármaco y todo fármaco es un medicamento. Todo medicamento es un fármaco. Todo medicamento es un fármaco. Bueno, Todo por fármaco si es un acaso, medicamento. fármaco, en verdad, desde el punto de vista farmacológico, es toda sustancia, lo voy a decir como vuelven algunos de ustedes, sustancia química. ¿Hay alguna sustancia que no sea química? Ninguna. Toda sustancia es química. Por ejemplo, una redundancia es sustancia química. Entonces, toda sustancia que produce, escúchenme bien, una modificación funcional es un fármaco. Así que yo salgo por la calle y mi carro despide gases por ahí del moco y me produce una irritación respiratoria y tos. Eso no es un fármaco. Sí. Claro que sí, pero ¿es medicamento? No. No, entonces, ¿qué es un medicamento? Reduzcanle. Aquel que va a causar una acción terapéutica. Exactamente. Cuando esa acción tiene una finalidad terapéutica, va a ser usada para prevenir, tratar o modificar una enfermedad, ahí recién es medicamento. Entonces, no todo fármaco es medicamento, pero sí todo medicamento es un fármaco. Eso es, por favor, también importante tenerlo con mucha precisión. Bueno, en la unión de receptores hay ciertas propiedades de cada afinidad, especificidad, selectividad. Es un poco complejo, a veces la especificidad se mezcla con la selectividad, eso es fácil de cantar, ¿no? ¿Sí? Pero más o menos he traído esta, digamos, definición aquí. La afinidad se refiere a la capacidad de un fármaco para aplicarse de manera estable a los receptores. Tiene alta afinidad, dice. La adrenalina, por ejemplo, sobre los receptores alfa. Y de esto es más todavía con los receptores alfa 1. Si se encuentra la adrenalina en su camino en el receptor alfa 1, inmediatamente se mete y interactúa con ese receptor. La especificidad es propio, exclusivo, discrimina, escojo. El fármaco escoge el receptor de un modo muy preciso, incluso así sean muy similares el receptor a otro parecido. Esa es la especificidad, propio de algo. La selectividad dice la capacidad de unirse a una sola estructura biológica o receptor y producir un solo efecto farmacológico. Es muy selectivo, es algo porque tiene una actividad solamente única y no tienen otra. Son muy selectivos estos fármacos, ¿sí? La actividad intrínseca se refiere a la capacidad de iniciar la acción luego de unirse a un receptor. Por ejemplo, fíjense ustedes, hace rato que les he mencionado el programador, ¿no? A ver, el corazón tiene receptores, voy a restringirme a receptores beta 1 y beta 2. Hay beta 3, beta 4, beta 5, pero me interesa el beta 1 particularmente. Cuando el receptor beta 1 es localizado, la adrenalina, la adrenalina se mete ahí, inmediatamente, ¿qué produce? ¿Qué efecto vamos a encontrar ahí? Mayor fuerza y frecuencia de contracción cardíaca. ¿Sí? Mayor fuerza y mayor frecuencia de la contracción cardíaca. El paciente va a tener taquicardia. Y su corazón no va a batir más veces, sino más intensamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces la adrenalina se metió al receptor beta 1 y lo ha activado. Y produce estos efectos.
Pero si uso el propranolol, o atenolol, si quieren ustedes, también se mete en el receptor beta 1, pero lo bloquea. Lo bloquea. Entonces, la diferencia es esta: la adrenalina se mete al receptor beta 1 y lo activa y produce un efecto. Este propranolol se mete al beta 1, pero no lo activa. Pero fíjense ustedes la diferencia. Ese con el antagonista. ¿Producirá menor fuerza y frecuencia de regulación cardíaca? No. Simplemente no permite que ocurra este efecto de la adrenalina. Por eso que se llama beta bloqueador. Y es un antagonista. Antagonismo, por si acaso, de ahí pueden derivar a conceptos de reservación. Se refiere a cuando un fármaco se mete en un receptor y no permite simplemente que trabaje. No es que produce el efecto contrario. Ese efecto contrario lo producen otros fármacos y eso se llama antagonismo fisiológico. No es el farmacológico. Disculpe, eso ocurre cuando la adrenalina está unida al receptor, lo desplaza. Hay desplazamiento. Ten en cuenta que en nuestro organismo la adrenalina se está produciendo, más que la adrenalina, la noradrenalina, permanentemente, las 24 horas del día, con pequeños picos y bajadas, y eso nos está manteniendo que el corazón esté latiendo automáticamente con una fuerza y frecuencia basal. Nos estresamos, entonces se despide más adrenalina y entonces aumenta nuestra frecuencia y fuerza de respiración cardíaca. Si utilizamos el propranolol ahí, lo bloquea al receptor, pero no significa que la presión arterial, perdón, la fuerza y frecuencia de contracción cardíaca van a disminuir, no, simplemente no se incrementará. Pero si uso un fármaco bloqueador fisiológico, ahí sí puedo hacer que se incremente la fuerza y frecuencia de contracción. Claro. ¿Podemos decir que tiene mayor afinidad? No, eso no es cuestión de afinidad, es de actividad intrínseca. La afinidad está digamos, si quieres, está equivalente, porque tienen afinidad por el mismo receptor. ¿Sí? Lo mantienen de manera estable, sino que la adrenalina lo activa, pero después cuando no, simplemente no permite que trabaje. Es el perro del hortelano. Acuérdense, el antagonismo farmacológico es el perro del hortelano. No come ni deja comer. ¿Sí? Esto, por si acaso, también es importante que nos sepamos, que nos arrepienta la regulación de los receptores. Hay dos eventos ahí. No me estoy olvidando de usarlo porque digamos, no ha sido mío. El año pasado estaba haciendo mi clasecita, traje pues un puntero láser mío, personal, pues, humilde, ¿no? Pero aún así desapareció, nadie me lo devolvió. Esa niña fue, digo, devuelvan mi puntero láser. Nadie lo tenía, pues dijeron, ¿no? Era fin de ciclo, sí, la conciencia, y me regalaron. Me devolvieron con eso. Entonces, por eso, como tú lo usabas, recién lo traído todo lo que estaba manejando. Entonces, ahí la regulación de receptores es para arriba y para abajo, la down regulation y la up regulation, ¿no? ¿Qué significa down regulation? Es una regulación de crecimiento. Down, disminuye. Vamos, es bajo, ¿cierto? Bueno, entonces aquí con el ejemplo lo podemos usar. Cuando usamos adrenalina, miren ustedes, la práctica que se hacía antes con perritos, por aquí los analizamos, por ahí vamos a ver en la barra de mercurio, subía la presión arterial y se esparramaba. Entonces decíamos, la adrenalina no tiene taquifilaxia. Siguen usando más dosis y el animalito revienta. Pero hay fármacos que llegan a un nivel y ya no sube su actividad. Y se hace una curva, que es precisamente la curva dosis-respuesta. Una curva de esta manera. Entonces empieza la administración del fármaco acá y se comienza a ver las respuestas.
y de repente llega a un tope y no sube más. Se mantiene. O Ya. tampoco baja. ¿Ah? ¿Se mantiene o disminuye? Se mantiene, no es que cae, se mantiene. Sigues aumentando la dosis, aumenta la dosis más y más y más, pero se mantiene en la línea. Eso se llama taquifilaxia. Ya no responde más el organismo a más dosis que le des. Eso ocurre generalmente en nivel experimental. Y en el aspecto clínico ocurre la tolerancia, que es lo que, digamos, va a dar lugar, por ejemplo, a la adicción, a la dependencia. Los adictos a las drogas, en determinada dosis, van sufriendo efectos cada vez mayores, ¿no? ¿Okay? Y los efectos más severos y los tóxicos. Pero con el uso, como estamos usando cotidianamente la droga, llega a prácticamente a acostumbrarse y ya no, por más dosis que usen, ya no reciben el efecto mayor placentero que esperan. ¿Sí? Y por lo tanto, rápidamente puede llegar a la toxicidad. Los adictos se mueren generalmente porque ven que las dosis que están usando cotidianamente, días, semanas, veces, ya no les dan el placer que sentían antes y son irrazonables y comienzan a usar más y más dosis hasta que esa dosis es tan alta y ya no les da el placer que esperaban, pero sí los mata. Esa es la tolerancia. Esto ocurre con el uso masivo de un fármaco, constante, permanente, del fármaco de manera, digamos, innecesaria y introducida. La upregulation es al contrario, en la supersensibilidad. Eso se grafica con un ejemplo. Miren, el propranolol que señalaba ahí se usaba hace mucho tiempo, antihipertensivo, muy útil, muy eficaz en verdad. Era probablemente el antihipertensivo más común de usar, beta bloqueador propranolol. Y al paciente se le recomendaba, como se recomienda en toda terapia antihipertensiva, que nunca deje de tomar su medicamento. Eso es claro, hasta la fecha. Se tiene que insistir, los pacientes hipertensos están condenados a seguir toda la vida su medicamento. Muy bien. Y muchos pacientes no cumplen nuestras recomendaciones, no llegan a tener lo que se llama adherencia al tratamiento. Es un concepto que yo quiero que vayan ustedes leyendo. tratando de dominar a plenitud, ¿sí? La adherencia al tratamiento. Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Dejan de tomar, por ejemplo, un tiempo. Que a lo mejor a poco tiempo lo vuelven a la consulta otra vez y el médico insiste, por favor, no deje su medicamento, insiste en el otro, uno lo usa y no tiene mucho problema. Pero después de un tiempo, a lo mejor, pues, como ocurre, que es como se aburre del medicamento y dejan de tomarlo años. Lo dejan de tomar y muchos pacientes han muerto por dejar el medicamento solamente por dejar. Y la explicación es esta, es la regulation. Supongamos que nuestro organismo, en condición basal, tiene 1000 receptores para la catecolamina. 1000 receptores, por decir es beta 1. ¿Ya? Cuando yo uso el propranolol, bloqueo 500. 500 están bloqueados y por lo tanto me quedan solamente 500 funcionando. ¿Estamos? ¿Sí? Y en estas condiciones el paciente ya baja su presión arterial y está muy bien. Pero el organismo es curiosísimo. Tengan en cuenta ustedes que en la naturaleza siempre la tendencia, al menos en la biología, la tendencia es buscar el equilibrio. En el universo se sabe que la tendencia es el caos, pero la biología, para mantenernos vivos, nos lleva buscando el equilibrio. Entonces, ¿qué hace nuestro organismo? ¿Saben qué? Nuestro organismo, pues, como si pensara y dice, caramba, yo tenía 1000 receptores y ahora están trabajando solo 500. Y lo asume como que ya no tiene estos 500. Y por lo tanto, nuestros mecanismos biológicos hacen que se sinteticen los que faltaban.
para buscar el equilibrio, porque sabe que le están faltando 500 y sintetiza 500 más. Los que faltaban, buscando el equilibrio. ¿Sí? Entonces el paciente realmente tiene ahorita 1500 y muy posiblemente, incluso por si acaso, la respuesta al fármaco va a comenzar a fallar un poco porque ya tiene más receptores sintetizados. Pero ¿qué ocurre si el paciente suspende el propranolol en este momento que ya se sintetizaron 500 más? Va a tener 1500 activos. Exactamente. Resulta teniendo, ahora sí, 1500 receptores. Y las catecolaminas endógenas ya no van a trabajar sobre los milagras, sino sobre los 1500. ¿Qué pasará con la presión arterial? Aumenta. Se dispara y el paciente por eso muere. Por hemorragias cerebrales, y paro cardíaco, taquicardias brutales, arritmias brutales, y eso es una consecuencia de la famosa upregulation, ¿sí? Disminución temporal de su degrado de estimulación de receptores de síntesis. Por favor, este ejemplo explica por qué ocurren estos fracasos tan trágicos cuando, por ejemplo, no se cumplen los tratamientos como lo que estamos mencionando del propranolol específicamente, ¿sí? Bueno, entonces eso es lo que ocurre con los receptores farmacológicos. Hasta las 6:30, ¿no? Sí, tenemos tiempo. Bueno, ya se sabe los tipos de los farmacológicos son las químicas comunes que ustedes conocen, la parte de la membrana, de hidrógeno, de las hidrícolas, de la. Ahora, cuando se une encaja en el fármaco con el receptor, se activa, se propaga una señal. ¿Ya? Eso puede ocurrir tanto por efecto intracelular directo, el fármaco puede desencadenar un cambio intracelular directo o permite que se sinteticen y se liberen segundos mensajeros. Esos son los dos mecanismos por los cuales se actúan los fármacos: acción directa o síntesis de segundos mensajeros. ¿Sí? Está locando, ¿no? Ahora tenemos varios tipos de receptores celulares, ahí están los 4 conocidos, aquí están los describidos número 1, los canales iónicos, los canales de la membrana. Pero quiero que fijen esto, la velocidad de respuesta. ¿Sí? Cuando actúan estos fármacos, mediante canales iónicos, la respuesta ocurre en milisegundos. Es rapidísimo, es la forma más rápida de acción farmacológica, mediante receptores canales iónicos. Sodio, potasio. ¿Se refiere a una pastilla? No se refiere con eso, ya estén en el organismo. Y eso. Sí. Los acoplados a proteínas, que es un poco más complejo, se trata de estos receptores que tienen, como dice, digamos, aspectos farmacológicos precisos que tal vez son muy importantes, con 7 dominios, se habla, 7 lugares donde pueden actuar los fármacos, y 3 superficies intracelular, porque el receptor es una proteína que está metida en la membrana celular. Entonces, una parte que sale hacia afuera, esa es la extracelular, ¿sí? Una que está dentro de la célula, es la citoplasmática, y la que está dentro de la membrana. Entonces, son los famosos 3 superficies. Son los más abundantes que existen, por si acaso, y que son prácticamente actúan solo liberando segundos mensajeros. Ahí estoy señalando los segundos mensajeros más comunes, el AMP cíclico, GMP, el IP3 y el acilglicerato, calcio, hidróxido nítrico. Son segundos mensajeros de acción importantísima, por si acaso. Los otros receptores son los que están ligados a enzimas. Ahí me interesa remarcar muchísimo que la respuesta celular ocurre en minutos, demora. Lo otro era en milisegundos. Esto demora, ¿sí? Porque tiene que desencadenarse en una actividad química enzimática. El ejemplo típico es el receptor a la insulina. Y, por último, los intranucleares ya actúan prácticamente a nivel del ADN, ¿sí? Pero miren, se sintetizan proteínas. Tienen que sintetizarse proteínas para que actúen estos fármacos. ¿Y la síntesis de proteínas es en segundos? No. ¿Es en minutos? Tampoco. En horas o días.
qué es importante saber eso? Porque miren, si nos vamos acá, la acción de los corticoides. Es cierto, por si acaso, que los corticoides tienen una acción dual, acción rápida, algunos particularmente, como la hidrocortisona, ¿ya? Que es uno de los pocos que tiene acción rápida e inmediata. Pero los demás, como la dexametasona, la tiene, pero es mínima. La acción fundamental ocurre en horas o días. Y si no sabemos eso, vamos a seguir cometiendo el error de querer, escúchenme bien, impedir o bloquear la acción de un tóxico, por ejemplo, o tratar de impedir una reacción gravísima alérgica anafiláctica. ¿A qué me estoy refiriendo? Es muy común que algunos colegas, que son no pocos, que dicen, mira, hay que colocarle, por ejemplo, al paciente una penicilina, y alguien dice, pero cuidado, que esto le puede chocar. A lo mejor una pirazolona inyectable, ten cuidado, no puede chocar. Sí, pues dice, pero colócale un corticoide, que tiene una actividad antialérgica notable, para evitar el problema. ¿Qué ocurre? ¿Se estará protegiendo ese paciente si le utilizo dexametasona, por ejemplo, combinado con la penicilina? No, porque tienes la reacción es rápida. Como Dios, el paciente va a comenzar a sintetizar proteínas cuando está en el velorio. Sí, para recién actuaría a las horas o días de que le hagan el trabajo. No cometan ese error, por favor. Sí, por favor. Entonces, eso me interesa mucho. Remarcar para aclarar O sea, la dexametasona, su función al final se hace después de días, ¿no? La función de la dexa. Claro, la acción es lenta. Para una de acción más rápida es hidrocortisona. Tiene varios destinos que analizamos. ¿Y qué pasa con este medicamento? Ha llegado un momento en que, por ejemplo, se fija el receptor, pero va a permanecer toda la vida unido al receptor, salvo que sea pues, un fármaco caray de acción, ¿cómo se llama? Que es irreversible, y no todos son irreversibles. Puede ser que también vaya fuera de la sinapsis, se libera, ¿sí? Se acopla del receptor y se queda por ahí, digamos, navegando, ¿sí? O puede ser recaptado. ¿Sabes? Con gran cantidad de fármacos, el ligando del fármaco se recapta, o el ligando del fármaco se recapta, o se cataboliza. Sí, por ejemplo, los sistemas, ya vamos a ver en la clase siguiente que hablemos sobre el sistema neurovegetativo, vamos a ver, por ejemplo, que los receptores del sistema parasimpático, los fármacos del sistema parasimpático, fundamentalmente dejan de actuar por catabolismo. La enzima lo degradan y lo destruyen y por lo tanto el fármaco deja de actuar. Pero cambia el sistema de beneficios del más por recaptación. Se recapta, no tanto que se destruye, se recapta. ¿Sí? Hay ciertas enfermedades que están relacionadas a la disfunción del receptor de blanco, como la miastenia gravis, la diabetes mellitus, etcétera. Ahora, efectos farmacológicos. Aquí también es importante hacer hay efecto primario, efecto indeseable, efecto tóxico y efecto placebo. El efecto primario se define como aquel efecto fundamental de que deseamos ocurra con la droga. Por ejemplo, yo le doy a un paciente, miren bien lo que voy a señalar. Repito otra vez, el ácido acetilsalicílico sea la aspirina. Hablemos de ácido acetilsalicílico. El paciente febril o con un dolor estomático, le doy 500 miligramos de la dosis típica de ácido acetilsalicílico o aspirina. Y entonces espero que le baje la fiebre y le cambie el dolor subcutáneo. Es el efecto que yo deseo. Sería el efecto primario. Pero el ácido acetilsalicílico tiene una acción también a nivel de la agregación plaquetaria. Inhibe la agregación plaquetaria. Por lo tanto, si ese paciente tiene un pequeño riesgo por ahí de hacer una hemorragia. ¿Deseo que el paciente tenga hemorragia? No, ¿cierto? Entonces, por favor, eso ya será un efecto tóxico. ¿Sí?
Pero en este caso el efecto primario, estoy buscando es que le calme el dolor y le calme la fiebre. Estoy buscando el otro efecto que agarra la efecto indeseable, aquí está, Colateral. o adverso se llama también, es el que no debe ocurrir a dosis comunes. Porque si ese efecto ocurre con dosis altas, será efecto tóxico. ¿Sí? Entonces, cuando provoca un efecto adverso no deseado a dosis comunes, será indeseable. Tiene dos variantes, colateral y secundaria. Colateral es cuando consecuencia de la acción directa principal. Por ejemplo, la acción del sangrado sería un efecto indeseable, pero colateral de ese paciente que necesita un borracho. ¿Sí? ¿Está claro? Y secundaria, por ejemplo, cuando ocurre por el fármaco, pero no gracias a su mecanismo de acción principal, sino que excepto por ahí a lo mejor secundario escondido. ¿Sí? Por ejemplo, lo que ocurre con los aires. Si yo uso aires especialmente de manera crónica, por largo tiempo, en un paciente a lo mejor reumático, y por desgracia el paciente tal vez es hipertenso, yo puedo en los primeros tiempos encontrar que el paciente va muy bien, sus dolores reumáticos mejoran, con el aire que le estoy dando, su presión arterial está bien porque está recibiendo un buen tratamiento. Pero de repente, con el tiempo, encuentro que ese paciente está bien, su dolor está controlándose, pero su proceso de la hipertensión arterial comienza a descompensarse. ¿Qué es lo que pasó? Que a largo plazo los aires, por otros mecanismos, ya no por bloqueo de prostaglandina, sino por el efecto a nivel de citoquinas, especialmente, ¿qué es lo que hace? Produce retención de líquido. Y al haber retención de líquido, ¿qué pasa con la presión arterial? Se descompensa, se dispara hacia arriba. ¿Eso tiene que ver con el daño renal? No, el daño renal ya es una condición que obviamente lleva también a la retención de líquido, ¿no es cierto? Pero no tiene que ver con no tiene que ver con eso. Igualmente con el grupo auditorio. Es igualito con los grupos corticoides. Igual, también tienden a hacer retención hidrosalina. ¿Sí? Entonces el efecto tóxico cuando ocurre con dosis altas. Dosis altas. El efecto placebo es aquel efecto que es curioso esto, que no se encuentra ninguna explicación farmacológica de que ocurra. Y se habla mucho de efecto psicológico, efecto inducido mentalmente, pero por ahí hay algunas cositas que parecen estar claras, no está todo muy bien estudiado. Y eso se puede utilizar en verdad terapéuticamente. Por ejemplo, a un paciente que está en un sitio recóndito donde tiene por ejemplo un dolor y el médico pues, no tiene ningún medicamento a la mano. Y a lo mejor tiene por ahí, al menos una capsulita que no es para el dolor, puede tener un componente hipertensivo dentro. ¿Y qué puede hacer? Saca la capsulita, bota todo el líquido y le agrega a lo mejor harina. O si quieren tal, ahora que viene, mira, aquí tengo el medicamento que te va a dar y le da que lo tome. Y el paciente cuando le pregunta el minuto siente un poco mejor, está quitando el dolor. Y ellos eso sí, está sintiendo beneficio. Ese taquito, ese azúcar, esa harina que están dando dentro de la cápsula, verdaderamente que calma el dolor, tiene que estar mal el dolor. No, eso sí es lo que pasa, es un efecto inducido. Aparentemente parece el mecanismo psicológico. Pero ¿qué pasa? Que se ha encontrado que al menos se liberan endorfinas en el paciente cuando está convencido que está recibiendo una ayuda. Está recibiendo una ayuda y su organismo libera endorfinas. Y las endorfinas lo que dan el beneficio que siente. Ese es el famoso efecto placebo. Entonces, muchas veces podemos utilizar ese mecanismo para darle un beneficio que no es real, pero que de todas maneras le va a permitir mejorar al paciente. Otro punto que pide si vamos a tratar el concepto de dosis. Ahí les he traído dos definiciones, una es la OMS, ¿no? Dice cantidad indicada para la administración de medicamentos, los intervalos y tratamiento.
Eso es importantísimo. ¿Ya? Cuando hablamos de medicamentos no nos referimos solamente a la cantidad, sino tengamos en cuenta esto. A un paciente tenemos que decir este medicamento, por ejemplo, diclofenaco, vas a tomar una cápsula de 50 miligramos cada 8 horas y por 7 días. Ahí estamos dando la indicación completa sobre dosificación. La cantidad por, digamos, la administración, la frecuencia, los intervalos y la duración del tratamiento. Nunca podemos dejar de considerar esos tres aspectos, ¿ya? Y por favor, a propósito de esto, le voy a insistir. Ustedes en verdad van a darse cuenta cuando yo ya haciendo su práctica clínica que la comunicación médico-paciente es bien compleja. Bien compleja. Y es lo que debemos, digamos, cuidar con mucha precaución. Que el paciente nos entienda. Porque muchas veces hay confusiones que pueden llevar a situaciones trágicas, ¿no? Pues cuando yo le digo al paciente, tómame esta cápsula cada 8 horas. Por favor, pregúntenle al paciente, ¿cómo lo vas a tomar? Ya, dice, cada 8 horas. No, pero ¿cómo significa? ¿Cómo lo vas a hacer en tu cotidianidad? ¿Sabes lo que vas a encontrar? Lo que ha ocurrido. Y dice, ya, por usted me está diciendo que lo tome cada 8 horas, 8 de la mañana y 8 de la noche. No, es cada 8. ¿Es o no cada 8 horas? No. Sí, sí es cada 8 horas, según su entendimiento de él. O dice 8 de la mañana, 8 de la noche, es cada 8 horas para él. Pero ¿qué hemos querido decir? Querido decir nosotros que lo tome 3 veces al día. ¿No es cierto? Porque el día tiene 24 horas. Pero ahora, ¿será correcto también decir algo así 3 veces al día? No, desayuno, almuerzo y cena. Porque lo puede tomar 3 veces en la mañana, pues. ¿Y está tomando 3 veces al día o no? Claro. Claro. Entonces, ¿qué hacer? Seamos los más específicos, por favor. ¿Qué significa cada 8 horas? Es decir, ¿sabes qué? Me lo tomas a las 6 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche. Eso es exactamente cada 8 horas. Por lo tanto, olvidémonos, jovencitos, de que cada 3 veces al día, que mañana, tarde y noche, desayuno, almuerzo y cena. Por favor, eso son, digamos, indicaciones casi irresponsables, ¿no? Al paciente que les parezca mentira debemos darle estrictamente, incluso jovencitos, para evitar los problemas. Recuerden esto, el ejercicio de la medicina ahora es casi un riesgo. Y le ha surgido el concepto de lo que se llama la medicina defensiva. ¿Qué significa eso? Que ahora tenemos que cuidarnos de no cometer errores jóvenes. Por favor, ustedes más que yo ya a lo mejor dentro de poco no voy a poder ni siquiera prescribir un medicamento, pero ustedes no. ¿Qué pasa? Las denuncias, los juicios por negligencia médica, hay una caída a vuelta de esquina. Ya no sé si saben ustedes, en nuestro país ya desde hace poquito tiempo, y ya hay abogantes dedicados a específicamente ir atrás de los médicos. De abogados especializados en negligencia médica, que están persiguiendo, y ya saben lo que ocurre en un país corrompido como el nuestro. Inducen a muchos pacientes, denuncian, y sacamos una indemnización tremenda, muchos pacientes se benefician de ello. En muchos casos de negligencia médica, también lo ven ustedes como escándalo de periodismo, no lo son simplemente riesgo terapéutico. Riesgo terapéutico. Tengan mucho cuidado, Jorge, con las indicaciones de los que evitan que el paciente se equivoque y le va a servir como defensa. Miren, no me equivoqué yo, aquí está la indicación que le di. El goma ya es mucho más, digamos, conceptos más farmacológicos de reflejo el límite de concentraciones efectivos sin ocasionar efectos secundarios. Pero ahí estamos un poco como que refiriéndose a la dosis terapéutica. Vamos a ver después, hay dosis tóxica, pues. Tipos, entonces hay muchos tipos de dosis eficaz, efectiva, eficiencia, mínima eficaz, máxima eficaz, tóxica, dosis letal. Ahí está ya lo que tiene que hacer. Solamente quiero referirme al concepto de eficacia y eficiencia. Esto es importantísimo. Eficacia se refiere a qué tanto yo logro el objetivo terapéutico. Por ejemplo,
Vuelvo a la aspirina. Ya, le di sus 500 miligramos de aspirina al paciente que estaba con fiebre. Entonces, veo con el tiempo, ¿le bajé o no le bajé la fiebre? Si le bajo la fiebre, estoy siendo eficaz. ¿Sí? Pero si le doy a lo mejor una dosis insuficiente u otro medicamento y me le bajo la fiebre, es una dosis ineficaz. Por ejemplo, si le doy 100 miligramos, miren esto, si le doy 100 miligramos de aspirina, no le voy a bajar la fiebre por nada. Entonces la aspirina de 100 miligramos en un paciente adulto, estoy hablando, será ineficaz para bajarle la fiebre. Pero fíjense, si yo quiero inhibir su agregación plaquetaria, lo quiero proteger para un infarto futuro, suficientes son los 100 miligramos. Y ahí sí estoy siendo eficaz para disminuir su riesgo de infarto, riesgo de agregación plaquetaria, riesgo de tromboembolismo. ¿Está claro? ¿Me están captando la idea? ¿Sí? ¿Sí, no? Entonces, en el caso de la fiebre, 100 miligramos será ineficaz, pero para la agregación plaquetaria sí es eficaz. Muy bien, estamos logrando el objetivo terapéutico, lo que yo busco. ¿Y qué será eficiencia? Es un término que más manejaron en el aspecto de las ciencias económicas, pero se aplica mucho en medicina. La eficiencia significa lograr el objetivo Con menos cantidad. sin Con menos cantidad. consumir mucho recurso, ¿sí? En un paciente. Entonces yo hago, por ejemplo, un par de zapatos en 24 horas. Ya, muy bien. Otro viene y hace un par de zapatos a lo mejor en 12 horas, más rápido, pero lo hace consumiendo una altísima cantidad de fluido eléctrico, pegamento a lo mejor de manera más selecta y cara. Entonces, obviamente, los dos hacen el par de zapatos, pero este último se va haciendo más eficiente, ¿no? Porque está consumiendo más recursos. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, en farmacología se aplica la eficiencia cuando yo le doy un tratamiento a un paciente y le hago gastar más dinero, más caro. Le puedo producir un cierto daño colateral. ¿Sí? Eso ya me hace perder la eficiencia. El mejor tratamiento es aquel que logra el objetivo terapéutico sin consumir recursos excesivos. ¿Y por qué remarco eso por simple? Porque en la actualidad hay una infinidad de tratamientos para una misma enfermedad que exigen que como gente con cierto criterio moral no cometan pecados tan miserables, tratamientos tan caros, tan brutalmente caros, abusivos, y más todavía cuando de manera inmoral, sucia, lo hacen para favorecer un laboratorio. Dios no sabe lo asqueroso que está convirtiéndose el ejercicio de la precisión médica. Muchos médicos prescriben medicamentos solamente por beneficiarse, por beneficiar a un laboratorio que les va a dar un estipendio. Hay médicos, les juro, jóvenes que están recibiendo adicional a sus remuneraciones un pago que le da los laboratorios por haber prescrito su medicamento. Y no necesariamente es el pago en moneda, sino los sitios. Mire, he visto que usted ha registrado mi medicamento. Este fin de semana mi laboratorio le está comprando un pasaje de ida y vuelta para ustedes en trampa en Punta Cana. Felices de la vida, algunos no se hacen. Y algunos les dan dinero en efectivo. Por favor, con el más uso que estamos viviendo con la corporación médica de la sociedad. Bueno, entonces vamos a hacer ya más, digamos, técnicos de 2 días hasta 50, que con una dosis para 50% del paciente, o la dosis tóxica 50, la dosis efectiva 50, etc. Alguna exquisitez por ahí. Hay otro concepto como la dosis de saturación inicial o dosis de carga. Eso se administra en algunos casos, por ejemplo en el caso de la líquida difusión que les gusta ahí. Cuando un paciente está con una insuficiencia cardíaca severa, muy dolorosa, tenemos que actuar con urgencia. Y los medicamentos como los digitálicos son excelentes para la insuficiencia cardíaca, pero demora mucho tiempo y a veces ese tiempo ya no permite que el paciente sobreviva. Entonces, ¿qué se hace? Se da una dosis de carga de modo que actúe de inmediato. No es tóxica, pero sí es relativamente alta. Actúa de inmediato y con el tiempo se va después dando la dosis de sostén, que se llama ahí.
Esa es una estrategia que se hace muchas veces en medicina. Se dan dosis altas de inicio para que rápido produzca el efecto y después se va bajando hasta llegar a la dosis de sustento. Eso se da en situaciones críticas. Digamos que carga es lo mismo que sigue el bolio. Exactamente. Bueno, sí, es lo que se aplica en algunos casos a dosis en bolo, que es para urgencia. ¿Sí? Para urgencia. Muy bien. Este otro concepto es importante también de la ventana terapéutica. También se llama margen de seguridad, índice terapéutico. Ahí está la definición. Rango en el cual se puede utilizar un fármaco sin provocar efectos tóxicos comprendiendo la concentración efectiva mínima y la concentración tóxica mínima. Aquí hay un tema. Aquí en el gráfico lo vamos a ver. Aquí está. Esa curva ocurre con la mayor parte, si no todos los fármacos cuando se administran y se hace una evaluación plasmática. Se administró el fármaco en este punto, siempre me olvido de perdón, pero desde aquí se administró el medicamento, ¿sí? Y con el tiempo va demostrándose esta concentración o el efecto del fármaco para la concentración plasmática. Hay un periodo de ascenso hasta que llega una cúspide donde se da el efecto máximo y luego comienza por mecanismos especialmente de metabolización y excreción a bajar la dosis, la concentración plasmática hasta que se elimina. Miren ustedes, esta línea dice la concentración efectiva mínima del efecto buscado. Cuando estamos de aquí a acá, el paciente está obteniendo el beneficio del cerebro. Aquí ya no, aquí tampoco. Por eso que no todos los medicamentos actúan de inmediato. ¿Sí? No hay problema. Este es el famoso periodo de retraso. Siempre tiene que esperar por algunos pacientes. Doctor, le aplicó el medicamento y el paciente sigue con la molestia. Tiene que esperar, tiene que complicarse. Ese efecto farmacológico no es negligencia médica. Entonces, ¿en qué momento se le dará la otra dosis? A ver, ¿acá? ¿Acá? Posiblemente acá, ¿no? Claro, ¿para qué coja acá? El objetivo es lograr que siempre el área bajo la curva esté sobre esta línea de concentración efectiva mínima. ¿Ah? Exacto. ¿Se entiende, jovencitos? ¿Sí? Las dosis subsiguientes están calculadas de tal manera que se mantenga siempre el área bajo la curva sobre la línea de concentración efectiva mínima. ¿Se está entendiendo esto, no? ¿Sí? ¿A fondo, por favor? ¿Está claro? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, siempre habrá lo que llamamos la imagen en diente de serrucho. En todos los medicamentos ocurre eso, ¿ah? La imagen en diente de serrucho. Pero hay vías de administración que me parece no está considerado en el sílabo de esta ocasión, vías de administración, que obvian esto. Estas dos dientes son entonces se llama pico y valle. Pico y valle. La administración, por ejemplo, intradérmica o subcutánea. Por decirles, hay un preparado anticonceptivo que se coloca bajo la piel, donde llegan y que produce una liberación constante, de modo que no hay esta pico ni valle, es una línea así, estable. Cuando estamos hablando de pico, posible efecto dañino, colateral. Y cuando estamos hablando de valle, posible falta de eficacia. Entonces, con esa administración constante, por lo que se logra, por ejemplo, por goteo continuo, los pacientes que traen emergencias, está administrando medicamentos por vía endovenosa continua, por menoprise, está permanentemente estable, no tiene ni picos ni valles. Muy bien, entonces la ventana terapéutica o índice terapéutico está entre la concentración efectiva mínima y la concentración efectiva mínima para la reacción adversa. Aquí tiene el efecto buscado y tiene la reacción adversa. Aquí recién comienzan a notarse los efectos terapéuticos, ¿sí? Y aquí ya comienzan para arriba a notarse los efectos tóxicos adversos. Repito, cuando estamos entre esa dosis que provoca efectos adversos y
sobre la dosis en que empieza el efecto farmacológico, se llama ventana terapéutica. Índice terapéutico también se llama. Margen de seguridad también. Y por si acaso, como ves en el último párrafo ahí, ningún fármaco produce un solo efecto. Todos tienen más de uno. Y habrá un índice terapéutico para cada efecto. Si yo uso, a lo mejor, tramador, lo puedo usar como, perdón, codeína, lo puedo usar como analgésico, como un opiáceo, o un opioide, perdón, pero también lo puedo usar como un analgésico. La codeína es un analgésico morfínico, pero también lo puedo utilizar como antihistamínico, y para cada actividad tendrá un índice terapéutico. No nos confiemos, por favor, que el mismo índice terapéutico para el efecto antihistamínico no va a ser el mismo para el efecto analgésico, no, es diferente. Entonces, hay un índice terapéutico para cada efecto que estamos buscando en el fármaco. Y por último, la curva dosis-respuesta. La curva dosis-respuesta, como dije al principio, ¿verdad? Sirve para hacer mediciones, comparaciones de un fármaco de un solo individuo o entre grupos poblacionales. Ahí tenemos la curva de respuesta típica con sus componentes. Aquí en este eje está la respuesta, que lo vamos a cuantificar, lo vamos a medir, y esta es la dosis del medicamento que estamos utilizando. Entonces, cuando comenzamos a usar una determinada dosis, va a comenzar a darse una respuesta de este tipo que va subiendo de esta manera, como digo, llega a un punto que se llama la eficacia máxima. Ya, esos son los componentes de la curva dosis-respuesta. Y esta curva dosis-respuesta tiene varios tipos, como está acá, tipos de curvas, graduales y cuantales. Si yo uso la dosis común simple, voy a obtener esta curva semihipérbole. Que en verdad, miren, estas son las respuestas individuales. Un punto, cada punto es una respuesta de un determinado individuo a este fármaco, ¿ya? Sino que se hace un promedio y sale la curva esta. Y esa curva no permite hacer mucha comparación, por eso es que se ha ideado el emplear no la dosis común simple, sino el logaritmo de la dosis. El emplear el logaritmo de la dosis nos sale esa curva. Esta es la que más utiliza. Acá ya no es la dosis, acá, ahí dice dosis. Logaritmo. Sino logaritmo de la dosis. Ahí se nos sale esta curvita que nos permite hacer comparación. La curva sigmoidea se llama. Y con eso podemos hacer incluso comparaciones. Ahí está, la gradual, informe la magnificación, por favor, cuando entregamos la dosis simple, y el sigmoidea cuando entregamos el logaritmo. Y la cuantales es la que nos permite hacer estudios comparativos. Miren ustedes. Aquí qué estamos viendo. Hay dos fármacos ahí, uno que está en rojo y otro que está en lila. Fíjense ustedes, ya sabemos que acá está la dosis, ¿sí? Y acá está la respuesta. Cuando llegamos a estos topes, estamos hablando de eficacia máxima. Después vamos a regresar para ver qué significa ese potente. Pero fíjense que esto es como sigue. Estos dos fármacos, ¿verdad? Para que logre este fármaco rojo la respuesta de 50, ¿sí? Vamos a administrar una dosis tal. Por ejemplo, por decir después, 0,1 miligramos. O 1 si quieren, 1 acá, 1. A lo mejor aquí es 5, ¿no? Está claro, fíjense que administro 1 miligramo de este fármaco rojo y luego una eficacia que me dice que es el 50% de intensidad del efecto. Este fármaco lila logra también a esta dosis, a esta cantidad, perdón, logra también la misma eficacia del 50%. ¿Sí? Pero, ¿qué cantidad emplea acá? Ya digo que es 5. Aquí lo logro con 1 miligramo. Aquí lo logro con 5 miligramos. Entonces esto me permite decir cuál será más potente.
El X. ¿Ah? El X. Fármaco X. ¿El rojo o el lila? Rojo. El rojo. Porque luego la misma respuesta de eficacia con menor dosis. ¿Sí? Esto también logra el 50%, pero a 5 veces mayor. Entonces la potencia está referida al efecto de acuerdo a la dosis. ¿Sí? En la otra curva comparativa vemos la eficacia. Miren, ¿ven? Aquí por si acaso están empezando en el mismo punto, ¿ah? En 1 miligramo. Doy este fármaco rojo, 1 miligramo, ahí la meto aumentando el fármaco Y. Voy aumentando la dosis del fármaco rojo, fíjense ustedes, más o menos a los 7 miligramos ya logré el 50%. Ese 50% lo logro a las justas, a los 5 a los 20 más o menos miligramos. ¿Sí? Entonces, por más dosis que utilice de este fármaco lila, no voy a lograr superar el 50% de la eficacia. ¿Sí? Entonces, eso nos permite hacer esa comparación mediante la curva frontal. Y a propósito, entonces, ¿qué será eficacia y qué será potencia? Ya, la eficacia. Un medicamento, dice el texto, es más eficaz cuanto mayor sea la magnitud del efecto que produce, independiente de la dosis. La eficacia es simplemente que logre la respuesta ideal máxima, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, la morfina dice alivia el dolor de cualquier intensidad de localización. En cambio, el ácido salicílico solamente alivia el dolor ligero moderado, así le den la dosis que quieran. ¿Ya? Nunca el ácido salicílico va a solucionar el problema intenso, severo, el dolor severo. ¿Sí? En cambio la morfina sí. Entonces, por lo tanto, siempre la morfina será más eficaz que el ácido salicílico para el dolor. ¿Está claro? ¿Cierto? Cuando la potencia, eso sí depende de la dosis. Entonces, si yo comparo, hay una práctica que ustedes lo van a hacer de los AINES, donde van a encontrar que emplean, por ejemplo, se emplea tramadol, se emplea diclofenaco, metamizol, el otro, pero hay que encontrar que hay diferencias en las respuestas, y en el cual encontramos que el diclofenaco es más potente que el metamizol, por ejemplo, para la analgesia, como efecto analgésico. Estamos comparando entre años. ¿Ya? De hecho, es una clase con muchos puntos por ahí, creo que es un poco intoxicante, pero eso es lo que nos están pidiendo en el sílabo, por eso les pedí disculpas de la cantidad de